Hola, muy buen día a todos los que nos están sintonizando. Esta es tu página de Facebook, tu canal de YouTube, Cris Toledo. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que se llama Aprendiendo a orar. Este tema es muy necesario porque cuando queremos comunicarnos con Dios es necesario saber cómo. Decía, decía Jesús mismo, ustedes piden, pero no obtienen el resultado de lo que quisieran tener al orar porque oran mal. Entonces, Él nos dejó un instructivo que es la palabra de Dios y en específico nos dejó un ejemplo muy claro de lo que es la oración, que es el Padre Nuestro. Generalmente nosotros lo usamos como un texto para repetir, pero es una enseñanza y es un ejemplo a seguir, más que un texto o más que, como se dice, una plegaria, un rezo. Nosotros tenemos que aprender a hablar con Dios como si estuviéramos hablando tú y yo. Necesitamos aprender a hablar con Dios con esa libertad, con ese dinamismo. A veces nosotros al hablar con Dios hacemos como que, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y si nos preguntamos realmente lo que es la oración, es hablar con Dios. Entonces, cuando tú hablas con Dios, debes hablar con Él como cuando hablas con cualquier otra persona. No hablas con cualquier otra persona y le dices, hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien, también, que no sé qué, me da mucho gusto verte, igualmente. No hablas así, es una conversación, ahora sí que normal. Y es una comunicación fluida, es una comunicación en la que no repites, no haces un monólogo, sino simplemente hablas con una persona. Le preguntaron un día a un predicador, una persona, me imagino que le estaba cuestionando su fe. Y le dijeron, ¿cómo sabe usted que Dios existe? ¿Por qué dice usted que Dios es real? Y él dice, ¿qué evidencia usted tiene de que Dios existe? Y él le dijo, es que yo hablé con él en la mañana. Qué extraordinario es esta respuesta. Y a lo mejor dentro del contexto en que se lo preguntaban, quizás esperaban una respuesta más científica, que hay argumentos muy buenos para demostrar la existencia de Dios y más que la existencia, demostrar que Dios es, ¿verdad? Porque todo lo que existe ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo, pero todo lo que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y Él es el todo de nosotros y de todo. Valga la redundancia. Entonces, aprendiendo a orar se llama este video. Dice Jesús, cuando oren al Padre, todo lo que pidan, háganlo en mi nombre, ¿sí? Y el Padre, los escuchará. Entonces nosotros tenemos que orar y decir en el Padre nuestro, ¿verdad? Comienza esta oración con esas dos palabras, Padre nuestro. Ahí es un significado muy importante. Al momento de decirle Padre, eso te convierte en hijo. Eso te convierte en hija. Cuando tú le estás diciendo Padre nuestro, Padre mío, tú te estás automáticamente nombrando, mencionando, creyendo que tú eres hijo. Y esto es muy importante. Muchas veces oramos y repetimos, pero no habías notado este detalle, te lo aseguro. Más de uno habíamos repetido esta oración sin creernos dignos, sin creernos parte de la familia de Dios. ¿Y qué es ser hijo de Dios? ¿Qué es ser hijo de Dios? Es tener acceso a su bendición, es ser bendito, es ser protegido, es ser restaurado, ser levantado, tener, como decía en la parábola del hijo pródigo, que Dios te ponga un anillo en tu mano y que cuando todos te vean, esa identidad que Dios te da, tú vas a ser su hijo, tú vas a ser su hija. Qué extraordinaria es esta primer palabra del Padre Nuestro. Padre nuestro. La segunda palabra nuestro estás hablando de unidad. Estás hablando de que Dios no es exclusivo,
Dios no es una persona que sea de unos cuantos, de una secta, de un grupo. Es Dios de todo el universo. Y es lo que me encanta de Dios, que a todos nos da la misma oportunidad de acercarnos delante de su presencia y recibirle en nuestro corazón. Padre nuestro, que estás en los cielos. Qué extraordinario es esta frase, enfocada a saber toda la magnitud, toda la autoridad, todo el poder, toda la gloria de Dios. A veces nos imaginamos un Diosito chiquito, le decimos, Diosito, te pido que me bendigas, te pido que... Y no nos imaginamos, ni siquiera nos alcanza a comprender aquí cuán extraordinario, cuán grande es la magnificencia, el poder, la autoridad, el alcance de nuestras palabras cuando llegan al oído de la presencia de Dios. Cuán grande es Dios, no nos imaginamos. Nuestra mente comprende solamente lo que Dios nos ha querido revelar para que nosotros podamos comprender. Dios no se ha revelado completamente en toda su magnificencia porque no alcanzaríamos a comprender, pero Dios se reveló en la máxima revelación de Dios, en la palabra de Dios, es Jesucristo. Eso siempre apréndetelo. Entonces todo vamos a hacerlo, cuando oremos vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Padre celestial, Padre mío, Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias. Cuán extraordinario es esto. Si me voy paso por paso en el Padre nuestro, wow, nos abarcamos, yo creo que fácil 2 horas y te lo daría así como que te lo estoy dando como una probadita. En algún momento lo haré, quizá, con todo gusto, si ustedes quieren, si alguien lo pide, con todo gusto. Me encantaría dar un estudio de esta oración extraordinaria que Jesús nos deja como ejemplo para buscar y para abordar al Padre. En el nombre suyo, en el nombre de Jesús. Pero el salmista también, nos vamos ahora al salmista. Cuán necesario es acercarnos a Dios con gratitud, ¿va? No, lo primero fueron estas primeras palabras, Padre, te convierte en hijo, te convierte en hija. Lo segundo, nuestro, es Dios de todo el universo, es Dios de todos, nos ama, nos quiere, eres mío, yo soy tuyo, es lo que dice el Cantar de los Cantares, es ese amor, esa pertenencia, que al igual que Dios te pertenece a ti, que al igual que tú le perteneces a Dios, Dios te pertenece a ti. Padre mío, que estás en los cielos, grande, extraordinario, fuerte, poderoso, incomparable, invencible. Entonces, el segundo principio que quiero destacar es la gratitud. La gratitud, a veces nos acercamos a Dios con una lista, ¿no? Así como esta. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te pido esto, te pido aquello, te pido... Qué bueno que estás, para pedirte... Y te pido... y muchas veces no dedicamos tiempo para agradecer. ¿Qué es lo primero? ¿Sí? Es lo primero. El talento te abre puertas, pero la gratitud te las mantiene abiertas. Y en este caso, un corazón humilde y humillado no rechazará Dios. ¿Sí? Un corazón con humildad jamás va a ser rechazado con Dios. Un día yo le compartí a un compañero de la preparatoria y me decía, yo lo invité a que buscara a Dios, así como a ti, te estoy invitando. Y supongo que él buscó a Dios en la noche o no sé, en el transcurso del día. Y al día siguiente me dijo, es que yo le dije a Dios, a ver, preséntate. Si eres real, a ver, quiero ver. Que no... Esa no es la actitud.
Esa no es la actitud, che, les diría el argentino Dante Gebel. Sí, debemos de acercarnos con humildad delante de la presencia de Dios. Generalmente son las oraciones cerca de los momentos difíciles de nuestra vida, cuando ya tenemos los problemas hasta el cuello, son las oraciones que salen de nuestro corazón realmente. Son esas oraciones que ya no te queda ninguna esperanza, que ya lo has intentado todo y finalmente te encomiendas a Dios. ¿Saben qué es la diferencia de esos momentos? Que uno está humilde, que uno está humillado, ¿sí? Diría Nietzsche, un gran pregonero del ateísmo, al final de sus días, él muriendo, después de toda una vida, después de inventar en su libro, en su escrito, Zaratustra, después de decir en ese escrito que Dios había muerto, que él había matado a Dios, al final de su vida, él estaba muriendo de una enfermedad de transmisión sexual muy grave, porque había dedicado su vida a vivir la vida. Lo que diría Ricky Martin no lo inventó él, lo inventó, inclusive me atrevo a decir que Nietzsche lo escuchó de Otto, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros pensamos, en la actualidad, aquellas pro aborto, pro homosexualismo, todas aquellas corrientes de pensamiento no son nuevas, son antiguísimas y cada vez demostramos nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de entendimiento de la historia. Porque los griegos había griegos homosexuales. De hecho, la mayoría de los filósofos eran homosexuales. Ya había matanza de niños en el Antiguo Testamento, desde los tiempos de Moisés. No tal como un aborto porque no estaba dentro de la cultura de aquellos tiempos, pero sí se hacían con el fin de, en el tiempo de Herodes, de matar a todos los niños, para que Jesús no naciera y no destronara al rey. En el tiempo de Moisés, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, se hizo con el fin de, muy parecidamente, con el fin de que todos los niños se murieran y que en cierta forma no se cumpliera lo que estaba dicho, que en cierta forma se truncara aquel libertador, aquella persona que Dios usaría para libertar al pueblo. Entonces, qué extraordinario es saber que cuando hablamos con Dios, hablamos con un Dios eterno, hablamos con un Dios que lo sabe todo, que te puede dar ese entendimiento y que cuando tú oras, que cuando tú le buscas, Él te da libre acceso a su presencia. Y lo más extraordinario de estar en la presencia de Dios, sí es el conocimiento, sí es el entendimiento, pero más extraordinario es acercarte a Dios como Padre, ¿sí? Y tú siendo hijo, tú siendo hija. Es lo más extraordinario. Yo creo que no hay mejor sentir en la vida del ser humano que estar de vuelta cara a cara con el Creador. Fuimos hechos para vivir con Dios y fuimos hechos para vivir en comunión y en comunicación con Dios. Te invito a que sigas viendo estos tutoriales. Este fue el comienzo. Aprendiendo a orar se llama este video. Si quieren le voy a poner parte 1. Aprendiendo a orar parte 1. Y comenzamos. Hoy vimos el valor de hablar con Dios y cuando nos dirigimos con Dios decirle Padre, ¿verdad? Eso nos convierte en hijos y entender lo que estamos hablando, básicamente. Segundo, nuestro es Dios de todos, no es un Dios exclusivo, sino simplemente Él nos da la oportunidad y cada uno decidimos si la tomamos. El tercer punto, que estás en los cielos, reconocer la grandeza de Dios cuando estamos orando, no orar así como que caídos, sino ya en derrota, sino orar sabiendo que Dios te escucha, que Dios te entiende y que Dios responde a tus oraciones. Y el último, agradecimiento. Siempre acercarnos a la presencia de Dios
con agradecimiento, reconociendo que Él ama el corazón contrito y humillado, que Él ama a las personas humildes, ¿sí? No a las personas altivas, digo, no. Él ama a las personas humildes que se acercan a su presencia con un corazón humillado. Que Dios te bendiga grandemente hoy y siempre. Este es tu canal de Facebook, tu página oficial de Facebook, tu canal de YouTube, Cristo Ledo. Muchos saludos y bendiciones a todos los que nos están sintonizando.